Identificado con Cristo. 59-12-20. Predicado el domingo por la noche, 20 de diciembre de 1959 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 58 minutos, muchas gracias. Me alegra mucho estar de vuelta en el nombre del Señor. Al principio estaba un poco ronco, pero el Señor me permite recuperarme después de un rato. He estado hablando mucho esta semana en las reuniones. Y han sido muchas preguntas por responder. Y luego salgo del edificio acalorado. No tengo un resfriado fuerte. Y nunca me he sentido mejor en mi vida. Así que me siento bien, pero mi garganta está sobrecargada. Y todo irá bien. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todo lo que han hecho. Intenté encontrar, mientras conducía hace unos minutos, Billy y algunos de ellos estaban afuera, a la pequeña familia que había venido, se había arruinado y no podía regresar. Si todavía están en el edificio, me gustaría que me levantaran la mano o algo. Yo también quería algo al respecto. La pequeña familia de Michigan o de algún lugar, que se quedó sin gasolina, o algo, o dinero. Si todavía están aquí en el pueblo, si los ven después de la reunión, pásense por mi casa. Quiero algo de eso. Para eso estamos aquí. Para ayudar a quien podamos. Así que ahora, que el Señor Jesús nos bendiga es nuestra oración. Esta ha sido una semana inusual, con algunas cosas inusuales. Pero debo decir que nunca he visto un momento en que el Espíritu Santo se haya movido con tanta libertad como esta semana durante el servicio. Ha sido simplemente maravilloso. Y por la noche, cuando entro, a veces es la 1 de la mañana antes de poder dormir. Me regocijo pensando en la bondad del Señor Jesús con nosotros. Y ahora, cualquiera de ustedes que esté por aquí en la ciudad o en el vecindario y aún no tenga una iglesia, es bienvenido a venir cuando quiera y hacer de este su hogar. Recuerden, aquí no tenemos membresía, solo compañerismo para todos. No tenemos, como decía Howard Cadle, no hay ley sino amor, no hay credo sino Cristo, no hay libro sino la Biblia. Así que siempre son bienvenidos a este pequeño tabernáculo, que esperamos, si Dios quiere, construir pronto una iglesia mejor, un lugar más sólido. No demasiado grande, porque creemos que Jesús viene pronto, y no queremos nada demasiado elaborado. Solo queremos algo, este está a punto de derrumbarse. Cumplió su propósito, y estamos muy agradecidos por ello. Nunca olvidaré, justo donde ahora se encuentra este púlpito, hace unos 20 años, me arrodillé en un viejo estanque con algas sobre mi cabeza, y el Señor me dijo, construyan su iglesia aquí. En un pequeño terreno, fuimos a la casa de los Ingram y lo conseguimos por $160 si lo llenábamos. Era un estanque de hielo donde todos patinábamos. El hermano Jesse Spencer debería recordar cuando esto era un estanque, él y la hermana Spencer. Supongo que lo recuerdan. Solían traer los equipos y dar un rodeo para evitar meterse en el estanque. Yo era pequeño aquí en la escuela en Granville. Esto era un estanque. Salgan aquí a patinar sobre hielo, a jugar al shinny y a todo lo demás en el estanque. Hermano Mike, ¿recuerdas cuando esto era un estanque? Sí, señor. Hermano Roy, allá atrás, y ahora, donde estaba el estanque, solo nos queda una parte, y eso está justo aquí atrás. Allí es donde bautizamos al pueblo en el agua para la remisión de sus pecados. 4 Y ahora, esto, ¿saben? Cuando se plantean preguntas y se tiene algo que se quiere presentar, y es un problema porque se tiene una audiencia mixta. A la gente se le ha enseñado de una forma u otra. Pero cuando se puede explicar el asunto, incluso contrariamente a lo que se les ha enseñado, y la dulzura de su espíritu fluye de vuelta, eso me parece piadoso. No quiero mencionar ningún nombre en particular, pero un doctor de fuera de la ciudad me acaba de encontrar en la sala, un médico, supongo. Y dijo, durante años había estado un poco enredado en eso. Leyó un libro que se escribió al respecto, contrario a lo que yo enseñaba. Pero dijo que, desde que estuvo en la reunión y vio los hechos de las escrituras expuestos, eso lo resolvió para siempre. Hace un tiempo me reuní en la sala con algunas personas de fuera de la ciudad, de Illinois. Había unos 4 ministros, 3 o 4 ministros. Dijeron, hermano Branham, hemos enseñado lo contrario toda nuestra vida, pero ahora captamos la visión y vemos cuál es realmente la verdad. Nos hemos estado preguntando qué era. Y ahora que, así es como estamos ahora, simplemente lo que es, hermano, no pienses que eso degrada a ninguna iglesia ni a ningún pueblo. Eso solo eleva a la iglesia. Y entonces, juntos debemos permanecer firmes. Debemos permanecer firmes juntos.
Cuando Dios se dividió en Pentecostés, rompiendo la columna de fuego en pequeñas columnas de fuego y fue y se cernió sobre la gente, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, si Dios se dividió entre nosotros, cada vez que alguien se suma a nosotros, eso se acumula más alrededor de esa columna todo el tiempo. Y juntos, cuando todo esté, la gran iglesia redimida de Dios se haya reunido, emprenderemos un viaje a los cielos tan seguro como cualquier otra cosa. Nunca he intentado separar ni sembrar discordia entre hermanos. He hecho todo lo posible por ser lo más amable posible para comprender a otros hombres, iglesias que patrocinan mis reuniones. Entonces, si son diferentes entre sí, pero me aman y patrocinarán mis reuniones. Y si yo entrara entre su gente, ciertamente no diría nada, un caballero no haría eso, y mucho menos un cristiano. Ciertamente no. Y luego, si alguna vez tengo reuniones en carpa, que planeo hacer, si Dios quiere, algún día, entonces, antes de enseñar cualquiera de estas enseñanzas, primero tendremos servicios matutinos con los pastores durante varios días, para informarles lo que voy a enseñar. Y luego, si ese hermano no lo ve y no está de acuerdo, cualquier hermano, entonces que se reúna con su congregación y diga, no quiero que escuchen esto. Simplemente nos mantendremos alejados mientras enseñan eso, y les daremos el privilegio. Siempre queremos estar en armonía con Dios y con sus hijos, con todos. 7 Ahora, tengo una pregunta que responder esta noche, si Dios quiere. Y pensé que tal vez respondería a esta pregunta justo antes, pensé que tenía otra aquí, pero era un sueño que alguien me había dado y quería que orara por él y diera la interpretación, algo que el Señor nos ha permitido hacer tantas veces. Ahora, queremos que sepan antes de comenzar el servicio que están todos cordialmente invitados a regresar a cada reunión cada vez que tengamos una. Y desde Louisville, desde fuera de la ciudad, desde dentro de la ciudad y desde sus alrededores, estos excelentes ministros, el hermano de Sellersburg, los cantantes, esa señora que cantaba aquí hace un rato, y el pequeño, les agradecemos muchísimo. Estaba hablando con unos hermanos allá atrás, y ni siquiera tuve la oportunidad de ver quién era ni qué era, pero ciertamente lo escuché. Fue hermoso, y ciertamente aprecio ese esfuerzo. 8 Anoche me perdí esto. Mi hijo me lo guardó en el bolsillo. Una persona muy querida lo había escrito, y. Recuerden, estas preguntas no deben ser diferentes. A veces, al escribirlas, parecen diferentes, pero es un corazón sincero intentando descubrirlo. Así es como siempre lo abordamos. Una persona realmente honesta intentando descubrir lo correcto. Hace un tiempo, estaba en una casa con una reunión de oración. El hermano Junior Jackson, lo escuché hace un rato, o al menos eso creía, estaba conmigo. Había terminado de hablar. Había un ministro de otra iglesia. Y apenas había llegado al suelo, se levantó de un salto y empezó a querer regañarme. Resultó que había unos 5 ministros allí, y todos iban a abalanzarse sobre él a la vez. Dije, no. No hagas eso. Me ha desafiado, así que dejemos que lo hablemos. Bueno, empezó diciendo, hablamos donde habla la Biblia, callamos donde calla, y así sucesivamente. Y así se fueron. Y en pocos momentos, seguía notando las escrituras que citaba mal, que colocaba mal. Dijo, solo 12 personas recibieron el Espíritu Santo, y esos fueron los apóstoles. Y la sanidad divina solo se dio a esos 12, y así sucesivamente. Así que, como ven, se equivocó por completo. Después de media hora de escucharlo hablar, le pregunté, y me dijo que yo era un demonio. 9 Y entonces, después de que terminó de hablar, le dije, hermano, lo primero que quiero decir es que lo perdono, porque no quiso decir eso. Sé que no fue así. Porque si usted es ministro y yo soy ministro, deberíamos ser hermanos. Y luego dije, ahora bien, malinterpretarse en las escrituras es algo diferente. Así que comenzamos a tomar las escrituras. Y el pobre hombre estaba tan perdido en un instante que no sabía dónde pararse ni qué hacer. Luego se enredó tanto que no sabía qué hacer y. Sin embargo, cuando salió del edificio esa noche, dijo, le diré una cosa, hermano Branham. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Y entonces pensé, el diablo hace unos minutos, y ahora el Espíritu de Cristo. Es solo la forma de abordarlo, eso es todo. Dios mío, si me preocupara, ahora bien, el hombre, por haber hecho eso, le sucedieron cosas horribles. Casi pierde la cabeza. De una institución o algo así, saltó por una ventana y casi se mata. Y ahora, regresa con unos buenos amigos míos. Busca a diario el bautismo del Espíritu Santo. Quiere venir a mi casa para que le impongan las manos y reciba el Espíritu Santo. Es un predicador de una gran iglesia denominacional.
10 así que, sinceramente, respondemos las preguntas con todo lo que sabemos. Y ahora leeré esta pregunta, muy bien escrita. Pregunta. Hermano Branham, ¿podría explicar por qué las personas en Hechos 2 y 4 hablaron en otras lenguas o idiomas incluso antes de que la multitud se reuniera en Hechos 2 y 6? Esa es la primera pregunta. Supongo que también es la misma persona. Sí, es la misma persona. Ahora bien, si se fijan, hermano, hermana, quien quiera que haya sido el que lo escribió, nunca dice ni una palabra sobre que bajaran de arriba. Y la audiencia no estaba arriba. Pero cuando bajaron a los patios donde estaba reunida la multitud, fue cuando los oyeron hablar en lenguas. Ahora, se podría decir, bueno, sí hablaron allá arriba. Y si se tratara de un debate o un alboroto, tendría el mismo derecho a decir que no hablaron hasta que llegaron aquí, porque cuando esto se difundió. 11 ahora, otra cosa aquí, que va de la mano. Pregunta. ¿Podría explicar cómo Simón supo que se había dado el Espíritu Santo en Hechos 8, 18? Eso fue en Samaria. Bueno, hay una cosa. Él no sabía que tenían el Espíritu Santo por hablar en lenguas, o la Biblia no lo dice. Simplemente vieron los resultados. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin que algo les suceda. Así es. Pero no dice que hablaron en lenguas allí, así que debió haber visto algo más además de hablar en lenguas, porque nunca menciona que hablaran en lenguas. 12 pregunta. ¿Y cómo sabemos que algunas personas el día de Pentecostés hablaban Galileo? La mayoría eran galileos. Y todos, como dije esta mañana, hay dos cosas, dos facultades. Ahora bien, voy a opinar que la gente hablaba en lenguas, la gente no hablaba en lenguas, sino en idiomas cuando salieron del aposento alto y comenzaron a reunirse con la gente. Pero si leen las escrituras, escuchen atentamente. ¿Acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua materna? ¿Acaso no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2, 7 y todos estaban atónitos y maravillados, y se decían unos a otros. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2, 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 13 podrían haber estado hablando Galileo, pero los oían en otro idioma. Podría ser que hablaran otro idioma, su propio idioma. De cualquier manera, no importaría. Aún así, no justifica la concepción pentecostal, ver, porque escuchen. He aquí por qué. No para decir algo diferente, sino simplemente para aclarar los hechos. Si se fijan, ¿por qué Pedro se levantó entonces y habló a toda la multitud, y todos lo oyeron en el idioma que hablaba, siendo 3000 judíos fieles convertidos, tan fieles a su religión como podían serlo? Pero debieron haber entendido cada palabra de Pedro predicando sobre los profetas, etc. hasta Pentecostés, porque gritaron y dijeron, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 2, 37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 14 Ahora, permítanme decirles esto con todo mi corazón, para que vean lo que intento transmitirles. Ciertamente creo en hablar en lenguas. Creo que es un don para la Iglesia. Creo que existe una lengua. Yo mismo he hablado en lenguas muchas veces. Permítanme darles un pequeño ejemplo de lo que creo que fue Pentecostés, y luego les contaré algo parecido, o algo por el estilo. Estaba en Dallas, Houston, Texas, justo antes de que se tomara esta foto, aproximadamente un día. Podríamos haber tenido el Music Hall. Teníamos capacidad para 8000 personas. La gente no pudo entrar, así que fuimos al tabernáculo de Raymond Ritchie. No recuerdo, era un tabernáculo enorme. Y lo llenamos por completo. Y predicaba y oraba por los enfermos aquí. Luego, mientras los atendían, iba a predicar y orar por ellos aquí, en casa de Raymond Ritchie, al otro lado del río. 15 Y luego, cuando estábamos por allá, preparándonos para regresar al Music Hall, Howard me había dejado ir lo más lejos que podía, me tocó el hombro y me dio una palmadita en el costado. Si se fijan en la sala, cuando la unción está puesta, me dan una palmadita así, el hermano Branham hace una demostración. Eso significa que es hora de parar, no digas más, vamos. Y Howard, antes, yo me quedaba allí parado. Él me tomaba la mano, me echaba sobre su hombro y se iba, porque sabía que ya había tenido suficiente. Bueno, comencé a bajar de la plataforma cuando me dio una palmadita.
Dije, está bien, hermano. Comencé a bajar de la plataforma, y una niñita estaba sentada, parada aquí llorando, una niñita mexicana, parecía de unos 12 o 14 años, apenas una adolescente. La miré y le pregunté, ¿qué te pasa, cariño? Le dije, está llorando, Howard. Dijo, ya basta. Hay otro grupo esperando allá. Y yo dije, tráela aquí. Y simplemente me acerqué, hice ese gesto. Y ella subió a la plataforma. Creo que el hermano Wood y los demás estaban presentes. Bueno, estaban en la reunión. No sé si, en ese momento o no. Hermano Wood, ¿dónde está esta noche? ¿Es cierto? Sí, usted estaba allí. Y dije, tráela a la plataforma. Bueno, le dije, mira, cariño. ¿Crees que Dios puede decirme cuál es tu problema? Y ella simplemente mantuvo la cabeza gacha. Bueno, pensé, puede que sea sordomuda. 16 volví a mirar. Vi que era un habla. Dije, ay, no habla inglés. No sabía ni una palabra. Era de México. Así que tenían que traer un intérprete. Le dije, cariño, ¿crees que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Le respondió al intérprete. Sí, lo creía. Le pregunté, ¿no hablas nada de inglés? El intérprete le respondió, no. Nunca supo nada de inglés. Era de México. Y entonces comenzó la visión. Y dije, no interpretan las visiones, porque estás hablando constantemente. Nunca interpretes una visión hasta que haya terminado, y entonces les cuentan lo que pasó. Entonces, mientras comencé a hablar. Tuve una visión. Dije, veo a una niña de unos 6 años. Lleva un vestido de cuadros escoceses con mechones negros de pelo colgando por la espalda y lazos de cinta. Está sentada junto a una chimenea antigua. Hay una tetera grande, y está comiendo maíz amarillo. Come tanto maíz que enferma gravemente. Se cae, y su madre la acuesta en la cama, y tiene ataques epilépticos. Y eso es lo que le pasó. Dije, desde entonces tienes epilepsia. Y rápidamente, antes de que nadie dijera nada, miró al intérprete y dijo en su propio idioma. Pensé que no hablaba español. Y el intérprete preguntó, ¿hablaba español? Dije, no, señor. Hablaba inglés. Él dijo, bueno, ella dijo que hablaba español. Lo capté. Dije, detengan las grabadoras. Había un montón de grabadoras, unas 30 en aquellos tiempos. Hermano Roy Robertson, ¿no estaba usted allí? Sí, el hermano Roy Robertson, la hermana Robertson y los demás estaban allí. Así que dije, detengan las grabadoras. Reproduzcanla. Y, de hecho, estaba en inglés. Pero, cuando empecé, mientras la visión se desarrollaba, yo hablaba en inglés, pero ella la escuchaba en español. ¿Cómo oímos cada uno hablar en nuestra lengua materna? Pero en cuanto empecé a hablar, ella no oyó nada de lo que dije. Pero mientras la inspiración estaba, Hechos 2:8, ¿cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 17 Ahora, apliquemos eso a Pentecostés, solo una vez. Amigos, Dios es mi juez, el Espíritu Santo lo hizo. Ahora, apliquemos eso de nuevo a Pentecostés para nuestra necesidad. El Espíritu Santo no haría nada solo por decir que lo hizo. Tiene que haber una causa y una razón. Ahora, ¿cómo es que oímos a cada uno hablar en nuestra lengua en la que nacimos? ¿No son todos estos galileos? ¿Cómo sabían que eran galileos si no hablaban galileo? Todos vestían igual. ¿Cómo sabían que eran galileos? ¿No son todos estos que hablan galileos? ¿Y cómo es que oímos a cada uno hablar en nuestra lengua en la que nacimos? Y entonces aparece otro hombre, un Galileo, Pedro, y comienza a predicarles. Y de alguna manera, otra persona, entre esa multitud, 3000 almas, lo entendió, vino, se convirtió y entregó su vida a Cristo. Hechos 2:7 Y todos estaban atónitos y maravillados, y se decían unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 18 Ahora escuchen. Permítanme darles una escritura más, por favor. Pasemos al gran San Pablo. Y luego, leeremos el capítulo 12 de 1 Corintios, y luego pasaremos al capítulo 13 de 1 Corintios, donde Pablo habla de, si los oídos le dicen a la nariz, no te necesito, y así sucesivamente, los miembros del cuerpo. Luego, en el capítulo 13, escuchen lo que dice. Sabemos que se mencionan dos tipos de lenguas en la Biblia. Una es un idioma que es un dialecto de la tierra, la otra es una lengua desconocida. 1 Corintios 12:21 Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
No tengo necesidad de vosotros. 19 Ahora bien, muchos de mis queridos hermanos, les he dicho que soy de Pentecostés. La mayoría de mi pueblo cree que, al recibir el Espíritu Santo, simplemente se levantan y hablan en una lengua desconocida. Eso es totalmente contrario a las Escrituras. Entonces, la gente no sabe lo que dice. Pero en el día de Pentecostés, todos sabían lo que decían. Eso fue una predicación a todas las naciones. Jesús dijo que el Evangelio debía ser predicado a todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Allí era donde tenía que ser así. Ahora, fíjense. Pablo dijo que si se hablaba en una sola lengua, la lengua desconocida, que es el don de lenguas, a menos que fuera por interpretación o por revelación, no sería de mucho provecho. Y luego, descubrimos que en el capítulo 13, dijo, si yo hablara lenguas humanas, es decir, dialectos de la tierra, o angélicas, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, y no tengo caridad, no soy nada. Así que podrías hablar con ambas lenguas genuinas de hombres y de ángeles, y aún así no tendrías el Espíritu Santo. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 14, 4 El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 5 Quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más aún que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14, 6 Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablaré con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? 1 Corintios 14, 19 Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. 20 ¿No lo vimos en Hebreos 6? La lluvia cayó sobre el trigo y la cizaña. ¿No dijo Jesús? ¿La lluvia cae sobre justos e injustos? Mira, la misma lluvia que hace crecer el trigo es la misma que hace, pero por su fruto lo sabes. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. Lo que dijo Pablo. Si pudiera hablar en diversas lenguas y no tuviera amor, longanimidad, mansedumbre, fe, paciencia, etc., de nada me serviría. Y luego, fíjate en los dones. Dices, oh, ese es un gran hombre de Dios. Oh, hace milagros. Eso no lo justifica. Aunque tengo el don de milagros, dijo Pablo en 1 Corintios, algo así. Aunque tenga fe en que puedo mover montañas y no tenga ese fruto del Espíritu, el amor, sigo siendo nada. Porque la fe lo hace todo. Por eso siempre digo, no eres sanado por los méritos de tu salvación, eres sanado por los méritos de tu fe. Si puedes creer. Mateo 5, 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Gálatas 5, 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23 Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 21 Ahora, vean. Si hablara lenguas humanas y angélicas, y no tuviera caridad, aunque él pudiera hacerlo, no soy nada. Así que, como ven, no pueden decir nada. Ahora, a mis queridos amigos metodistas. Tengo a 2 sentados aquí, y en todas partes. Los tengo aquí, a muchos. La iglesia metodista creía, en sus primeros tiempos, que cuando un hombre alcanzaba la religión suficiente y se santificaba para gritar, lo tenía. Los pentecostales decían que cuando hablaba en lenguas, lo tenía. Y hoy en día dicen que si tienes un ministerio de sanidad, lo tienes. Pero no hay nada de, escuchen, amigos. No intenten depender ni buscar sensaciones. En cambio, confíen en las realidades, ven, no en las sensaciones. Gritar está bien. Hablar en lenguas está bien. Alabar al Señor está bien. Tener fe en milagros está bien, todas esas cosas y esos sentimientos, algunos dicen, ay, lo sentí como un viento impetuoso. Otro dice, sentí fuego en el alma. Eso no lo hace correcto en ningún caso. Es lo que eres después de recibirlo. Eso es lo que cuenta. Así que no puedes atribuirlo a ninguna sensación específica.
Sinceramente, eso es lo mejor que sé. Ahora bien, puede que me equivoque. Si es así, entonces malinterpreto las escrituras. Y si es contraria, bueno, no pretendo ser contraria. Pero solo te estoy diciendo mi versión de lo que creo que es verdad. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 22 Ahora, estamos, dedicando mucho tiempo a esto antes de comenzar nuestro servicio regular. Y no mencionamos estas cosas muy a menudo en el tabernáculo. A veces, esta ha sido la primera vez, creo, en mucho tiempo, quizás un año o dos. Y luego, quizás algunos de nuestros hermanos vienen y dicen, bueno, hermano Branham, he tenido la lengua tartamuda, y he hecho esto y aquello, y yo les digo, bueno, está bien, eso está muy bien. 23 Ahora bien, si quieres hablar en una lengua desconocida, creo que Dios te permitirá hacerlo. Pero según las escrituras, sigues siendo nada hasta que venga el Espíritu Santo. Luego, después de que venga el Espíritu Santo, podrás hablar en lenguas y Dios simplemente tomará tu naturaleza, la recortará para ti y te convertirá en el mejor siervo que puedas ser. Él podría hacerte predicar el Evangelio. Podría darte el don de hablar en lenguas. Podría hacerte profeta. Podría darte un espíritu de profecía. Es difícil saber qué haría por ti. O podría hacer todas esas cosas por ti. Pero lo primero es estar seguros de que por uno, no por sensación, sino por un solo espíritu, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Y luego, los dones provienen de ese cuerpo, hablar en lenguas y todo lo demás. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 24 Lo que pasa es que si un nazareno se me acerca, diría, hermano Branham, ahí están un nazareno y un metodista. Dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando gritaron. Dijeron que recibieron el Espíritu Santo. No digo que no. Pero hay algo que observo. Por su fruto. Cuando se revela la verdad, algunos se oponen a ella con amargura. Ese es el diablo. Y luego, el fruto muestra de dónde vino. Muestra que no lo entendieron. Pero quienes están dispuestos a caminar en la luz, reciben la palabra. Hace un tiempo, predicaba en Kentucky. Afuera de la reunión había un hombre de una iglesia que cree que los milagros ya pasaron. Llevaba una linterna en la mano. Dijo, te estaba esperando, predicador, un tío mayor y yo, que ya no estamos. Dije, sí, señor. Me respondió, soy fulano. Le estreché la mano. Le dije, me alegro mucho de conocerte, hermano. Y añadió, solo quería decirte que creo que estás completamente equivocado. Le dije, bueno, tienes derecho a hacerlo, porque eres estadounidense. Y me dijo, bueno, verás, ¿y nos equivocamos? Le pregunté, ¿te equivocaste en lo de la sanidad? Le pregunté, ¿y qué hay de esa niña descalza que llegó ayer, anoche, con un bebé? Ella no tendría más de 14 años, descalza, con un vestido bichi, ¿cómo se llama? De percal o algo así, no sé de tela. Llevaba un bebé en brazos. Se me acercó. Había gente asomándose por las ventanas. Era una iglesia metodista, la iglesia metodista de Whitehall, a las afueras de Burkesville, Kentucky, donde nací. Tenía un bebé. Le dije, hermana, le pregunté, ¿hay alguien enfermo? Y se acercó, tímida, con la cabeza gacha, y dijo, sí, señor, mi bebé. Y el bebé seguía así. Le pregunté, ¿qué le pasa, hermana? Me respondió, tiene espasmos. Y le pregunté, ¿espasmos? Sí, señor. Le pregunté, ¿cuánto tiempo lleva con estos espasmos? Y ella dijo, bueno, desde que nació, y ya casi tiene un año. Y yo le pregunté, ¿me dejas cargar a ese bebé? Allá en las montañas hay que tener cuidado. Y ella dijo, sí, señor. Me lo puso en brazos. 26 Y en mi corazón, me quedé quieto un minuto. Dije, Dios, si me vas a permitir ganar a esta gente, haz algo por mí ahora. Y mientras lo sostenía en mi mano, dejó de sacudirse. Lo miré. Lo puse en mis brazos, jugué con él. Y me sonrió y se rió. La miré. Y tenía su cabecita agachada, el cabello con raya en medio, colgando por su espalda, y trenzas. Levantó la cabeza, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Hombres rudos allí de pie, con patillas así de largas, y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mirando a mi alrededor, dije, aquí está su bebé, hermana. Jesucristo lo sana. Y esas ancianas comenzaron a desmayarse y cayeron al suelo. Y les eché agua en la cara y las abanicé, y griega. Pues, dije, ¿qué hizo eso?
Él dijo: Señor Branham, no puedo aceptar nada hasta que lo vea completamente. Dije: bueno, supongo que es buena idea, pero quiero preguntarte dónde vives. Me respondió: vuelve al otro lado de la montaña. Acompáñame a cenar a casa esta noche y te daré suero de leche y pan de maíz. Y le dije: me gustaría ir, y tengo mucha hambre, pero no puedo. Tengo que ir a casa con mi tío. Y me dijo: bueno, quiero preguntarte algo. ¿Cómo sabes que vas a llegar a casa? Me respondió: bueno, simplemente cruzo la montaña. Le pregunté: ¿ves tu casa? Me respondió: no. Le pregunté: entonces, ¿cómo sabes que vas a llegar? Me respondió: hay un camino que lleva allí. Le dije: pero aún así, no puedes verlo. Y me acabas de decir que no podías aceptar nada a menos que lo vieras a fondo. Oh, dijo, tomaré la luz y caminaré con ella. Le dije: eso es justo lo que intento que hagas. Así como la linterna alumbra, camina en la luz como él está en la luz. Llegaremos, sin duda. Aunque no veo el final con claridad, sé que llegará. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oremos ahora. Padre Celestial, te agradecemos la bondad de Jesucristo, quien es el centro del amor. Solía pensar que estabas enojado conmigo, pero Jesús me amaba. Pero ahora descubro que Jesús es el corazón mismo de Dios. Así que sé que me amas y sufriste por mí. Padre Dios, oro por este mundo hoy y por nuestro país. Oro, Señor, por el perdón de mis propios errores y por los errores de mi pueblo, el pueblo que me has encomendado pastorear. Y oro para que los bendigas a ellos y a cada una de las personas que han estado en esta pequeña reunión y han hecho preguntas, o tal vez he dicho algo contrario a lo que creen. Señor, no puedo explicarlo. Soy incapaz. Pero ¿podrías simplemente hacerles saber, Padre, lo que siento en mi corazón? Por favor, te ruego que lo hagas. Bendícelos juntos. Bendícenos ahora que esperamos tu palabra, a pocos minutos del servicio bautismal. Ayúdanos a hablar lo recto. Ayúdanos en este mensaje de esta noche. Con la garganta un poco ronca, te pido que me ayudes, querido Dios, y que sanes a los enfermos y afligidos que hay entre el pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 28 Ahora, si me lo permiten, por unos momentos, pasemos al libro de Romanos, capítulo 6. Bueno, esperen. Creo que tengo mucho más, responderé esto el miércoles por la noche, si les parece bien. Terminé muy tarde. No me di cuenta de los que estaban ahí hasta ahora. Ahora, Romanos, capítulo 6, leamos. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados con él en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:1 ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:2 En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:3 ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 29 Y si tuviera que escribir un texto esta noche durante unos 20 minutos, diría esto. Identificado con Cristo. Saben, hoy en día hay tanta gente insatisfecha en el país. Y es asombroso cuando uno va por ahí y descubre tanta insatisfacción. La gente apenas sabe qué quiere hacer. Van por la carretera a unos 120 o 130 kilómetros por hora en una zona de 48 kilómetros, frenan a fondo, doblan en la esquina y arrancan a tal velocidad que queman la mitad de las llantas para recorrer una cuadra y sentarse a conversar un rato. Parece que la gente no sabe lo que quiere. Algunos se perturban tanto que van a la farmacia y compran una botella de arsénico, ácido sulfúrico o algo así, y se suicidan. Los encuentran muertos. Algunos abren los grifos de la habitación o se sientan en sus coches con el tubo del monóxido de carbono, intentando escapar de la vida.
Algunos suben al puente, escriben una notita, la pegan en su abrigo, la dejan en el suelo y se lanzan al río, saltando desde montañas o torres altas. Y otros toman una pistola, se la apuntan a la cabeza y se vuelan la cabeza. Simplemente están insatisfechos. Los hospitales están llenos de gente insatisfecha. Los manicomios están abarrotados. Insatisfechos, no saben qué quieren. Parece que buscan algo, pero nunca lo encuentran. 31 Y también, encontramos que los hogares, que son la columna vertebral de la nación y de la iglesia, encontramos hogares desintegrados, y los tribunales de divorcio saturados de divorcios. Delincuencia juvenil de madres que dejan a sus hijos pequeños con niñeras y se van a trabajar a algún lugar cuando sus esposos consiguieron buenos trabajos, pero simplemente no están satisfechas con ser madres y quedarse en casa. No se conforman con vestirse como damas. Quieren vestirse como hombres. Los hombres quieren ser como mujeres. Y simplemente, parece que hay algo mal en alguna parte. Y la gente busca algo y no lo encuentra. Es una condición lamentable. Han buscado por todas partes algo que las convierta en un ejemplo. Tomemos a las mujeres de nuestros días. Ven la televisión hasta que ven a cierta estrella de cine. O sale vestida de cierta manera, y todas las mujeres quieren vestirse como ella o actuar como ella, convertirla en un ejemplo. Algunas chicas guapas, en la flor de la vida, intentan imitarse y convertir a alguna estrella de cine en un ejemplo a seguir. Y finalmente se encuentran atrapadas en una jaula de pecado de la que no pueden escapar. ¡Qué lástima! Verlas entrar a la reunión con lágrimas en las mejillas, pero buscan algo. 32. Buscamos hombres. Los pillamos en la calle o en sus negocios. El viejo quiere ser un adolescente. Se corta el pelo a lo ancho y se hace una cola de pato en la nuca. Quiere ser un adolescente. El adolescente quiere ser como uno de esos reyes del rock and roll. ¿Dónde acaban? En el pecado y la desgracia. El hombre parece insatisfecho. Va a todas partes. Escuchan la radio para escuchar chistes y cosas que hacen estos bromistas. Y salen a intentar imitar o actuar como esa gente. 33 Tomás al niño de la calle, como yo lo conozco, y tiene que ser un paladín, o un Opalon Cassidio. Y el mundo comercial se apodera de eso y gana millones de dólares con ello. Tienen que ser un Roy Rogers o un señor Dillon, o algún programa de televisión. Intentan imitar a esa persona. Los han puesto como ejemplo. Los han tomado como su estándar de vida. ¿Y qué encuentran al final del camino? Esos pequeños individuos resultan ser gánsteres y ladrones. Las mujeres resultan ser prostitutas y delincuentes. Y los hombres resultan ser jugadores y amantes del placer más que amantes de Dios. Las iglesias intentan imitar a la otra iglesia, la gran iglesia. 34 Parece que no hay satisfacción entre la gente. ¿Qué los impulsa a hacerlo? Es por una causa. Es su naturaleza. Dios les dio esa naturaleza. Tienen una naturaleza que los lleva a querer algo con lo que identificarse. Deben tener algo a lo que quieran parecerse, un objetivo en la vida. Quieren ser estrellas de cine, vaqueros o algo por el estilo. Al volver a casa, oía en la radio que un gran italiano en Denver intentaba hacer de Opalon Cassidy, algo con una pistola cargada. En lugar de eso, va a ser un Chester el resto de su vida. Se disparó la rótula. Ahí lo tienen. Pero intentan encontrar algo con lo que identificarse. La razón por la que lo hacen es porque hay algo en ellos que Dios los creó así. Pero Dios los hizo un ejemplo con el que identificarse, y fue cuando creó a Jesucristo para que se convirtiera en su Salvador. Ese es el ejemplo. Eso es lo que la gente debería querer, identificarse con Jesús, ser como Él. 35 Si todos los niños que quieren ser como Opalon Cassidy o alguno de estos otros, o las niñas, como la Sunny Eva Clay y demás, si tan solo quisieran ser como Jesús tanto como quisieran serlo, las escuelas dominicales estarían abarrotadas. Si las mujeres que quieren ser como alguna estrella de cine quisieran ser como Jesús, la iglesia, jamás tendrían que recoger una ofrenda. Claro que sí. Dios creó al hombre para que deseara tener un ejemplo, y Dios le dio un ejemplo. Ese ejemplo es Jesucristo, para identificarse con Él. Ahora bien, si fuéramos más como Él, no habría tantos peces gordos en el mundo. No habría niños hambrientos en el mundo. No habría whisky, ni alcohol, ni juegos de azar. Dios nos dio un ejemplo para que lo siguiéramos, pero nos negamos a serlo. Ahora bien, eso es lo que le pasa al mundo. Tienen el deseo, Dios se lo dio, pero lo han malinterpretado. Es hora de regresar, tomar el camino correcto y afrontar el Calvario. La naturaleza lo demuestra.
36 Ahora bien, si la gente de hoy, con ese gran deseo y ambición de ser como alguien, si tomara a Cristo como ejemplo, podríamos despedir a todos los policías de la nación. Todos serían mansos y humildes. Todos serían amables y se amarían fraternalmente. Jamás se presentaría un divorcio en nuestro país. Nunca habría enfermedades. Incluso podríamos cerrar hospitales si todos intentaran seguir a Jesucristo como ejemplo. No necesitaríamos nada más. Así que esa naturaleza está en el hombre, pero él la pone en lo incorrecto. Crea a un hombre, y saben que la Biblia dice que somos malditos cuando nos basamos en la carne. Cuando intentas basarte en la carne, o poner tu confianza en ella, la Biblia dice que eres maldito. Qué bien lo sé. Es tan fácil hacerlo. 37 Esto es lo que causa mucho de esto. Nuestros kioscos están llenos de revistas vulgares. Nuestras casas están llenas de fotos de chicas de calendario. Nuestras pantallas de noticias nunca están censuradas, están completamente abiertas, pueden hacer cualquier tipo de chistes o hacer cosas terribles. Ya no hay limpieza entre nosotros. Sé que piensas que soy muy duro con eso, pero alguien tiene que ser duro con esto. Simplemente hay que hacerlo. Cuando era pequeño, leí el libro de Tarzán y los monos. Mamá tenía una vieja alfombra de piel que la señora Watson le había regalado, colocada delante de la cómoda. La corté, me hice un traje de Tarzán y dormí en un árbol durante una semana. Quería ser Tarzán. Luego, cuando leí el libro del llanero solitario, salí en una escoba, como un caballo de juguete, tratando de ser el llanero solitario. No es más que lo que la gente hace. Es lo que lees, la música que escuchas. Entras en un restaurante y escuchas este viejo rock and roll, con razón la gente se está volviendo loca. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. 38 Pero, estaré agradecido por toda la eternidad si un día leo sobre Jesús. Eso me satisfizo. Quiero ser como Él. Ese es mi deseo. Poder poner la otra mejilla o ir más allá, poder perdonar cuando todo está en tu contra, no guardarle rencor a nadie, aunque te maltraten con razón, o injustamente por tus buenas acciones, pero aún así amarlos. Así quiero ser. Quiero ser esa clase de persona. Quiero ser capaz de que, cuando me insulten, no responda. Ese es el ejemplo que Dios nos dio en Jesucristo. Debemos identificarnos con Él. ¿Cómo te identificas con Él? Dirías, hermano Branham. Ahora, tienes que vestirte como las estrellas de Hollywood y hacer estas otras cosas. Pero ¿cómo te identificas con Jesucristo? Primero, te arrepientes de lo que ya has hecho. Y luego, te identificas con Él aquí en el estanque. Sin duda, muchos se identificarán con Él en pocos minutos. En el estanque, nos identificamos con Él en el bautismo, porque si somos sepultados en Cristo, somos identificados con su muerte, sepultura y resurrección. Por eso nos bautizamos. Bajamos al agua y volvemos a la superficie para dar testimonio de que creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y si somos plantados a su semejanza, en su muerte, Dios nos dio una promesa. Seremos como Él en la resurrección. Romanos 6:5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 39 Identifícate con alguna estrella de cine y verás dónde estarás. Identifícate con algún vaquero o adolescente y verás dónde estarás. Pero te reto esta noche. Identifícate con Jesucristo en su muerte y resurrección y verás dónde estarás en la resurrección. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dios nos ha dado la promesa. Mi único deseo es ser como Él. Tómame, oh Señor, y moldéame, y módname de nuevo. Como el profeta que bajó a la casa del alfarero, desmenúzame y remodúlame. 2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. 40 En el Antiguo Testamento, cuando un hombre quería ser identificado en la casa de Dios, tomaba lo más inocente que encontraba, un cordero. Sabía que el cordero estaba libre de pecado, porque no conocía pecado. Tomó el cordero, puso su mano sobre su cabeza y confesó su pecado. Y por fe, transfirió sus pecados al cordero, y su inocencia le fue devuelta. Entonces, el cordero murió, porque era pecador. Y el hombre vivió por un acto de fe, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo? Salió del templo con el mismo deseo que tenía al entrar, porque cuando esa célula sanguínea se rompe, donde la vida comienza en una célula sanguínea. Y cuando esa célula sanguínea se rompe, la vida del cordero no puede coincidir ni volver a la vida humana, porque es una vida animal. El hombre salió con el mismo deseo que tenía. Por lo tanto, cometió pecados continuamente.
41 Pero llega un momento en que Dios nos dio ejemplo y nos dio al Señor Jesús. Y cuando un pecador pone las manos sobre su preciosa cabeza y confiesa sus pecados, y estos son transformados, o transferidos del pecador a Jesús, y la inocencia de Jesús es transferida por el Espíritu Santo de vuelta a esa persona, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí es donde quiero ser identificado. La Biblia dice, Él, sin conocer pecado, fue hecho pecado por nosotros. La razón por la que sufrió fue por nuestros pecados. Y no es más que lo correcto, no es más que nuestro deber, observar estas cosas y ver que estos deseos que tenemos son los que Dios puso en nosotros, para crear en nosotros, para hacernos querer ser como Él. 2 Corintios 5, 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 42 Y ahora, si puedes verlo por fe, antes de que el verdadero deseo te golpee, pasa al frente, identifícate con Él en el bautismo. Y luego, como estás plantado en la semejanza de su muerte, también compartirás su semejanza en la resurrección. Porque cuando Él salió de la tumba, Él era el mismo Jesús que fue a la tumba. Y si estamos en Cristo, ¿cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo, en ese día saldremos y compartiremos su resurrección. Solía haber una pequeña canción que solía cantar hace años. Ser como Jesús, en la tierra anhelo ser como Él. A lo largo de todo el viaje de la vida de la tierra a la gloria, solo pido ser como Él. Del pesebre de Belén salió un extraño para el mundo. En la tierra anhelo ser como Él. A lo largo de todo el viaje de la vida de la tierra a la gloria, solo pido ser como Él. 43 Si comparten su mansedumbre, también compartirán su poder. Si comparten su obediencia, participarán de su resurrección. Hagan lo que Dios les dice. En mi corazón, lo más grande que puedo imaginar es ser como Jesucristo, e identificarme con Él. Por eso bautizo a las personas en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra identificación. Llevamos la identificación. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesucristo, dando gloria a Dios por ello. Y nos identificamos con Él en el bautismo. Colosenses 3, 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta noche, en unos minutos, bautizaremos a las personas que están aquí en la sala para ser bautizadas. Y si en tu corazón anhelas grandes ambiciones mundanas, arrepiéntete ahora mismo. Dile a Dios que lamentas haber querido ser una persona mundana. Dile, Señor, mi única ambición es ser como Jesús. Ven con humildad y mansedumbre. Y luego, cuando pongas las manos sobre su cabeza y confieses tus pecados por fe, di, Señor, lamento haberlo hecho. ¿Qué sucederá entonces? Dios transferirá toda tu culpa sobre él, tomará su inocencia y te la devolverá, y quedarás justificado ante Dios por haber creído en Jesucristo, su Hijo. ¡Qué gran plan de salvación! Entonces compartirás su gloria. La bondad de Dios entrará en tu corazón. El poder de su resurrección te hará una nueva persona. Satisfacerá todo anhelo. 45 De niño, intentaba hacer todo lo que, hice todo lo que pude hacer cuando era lo suficientemente grande y muchas cosas que no pude hacer. Lo intenté. Me encanta cazar. Pensaba, eso era todo. Pensaba en, mi papá era jinete. Y pensaba, si alguna vez pudiera llegar al oeste y domar sus caballos. Bueno, hermano, una vez allá arriba en las montañas de Arizona, una noche, mientras bajaba una manada de ganado, estaba sentado allí. Y un chico llamado Slim tenía un peine viejo con un papel encima. Estaba tocando. Otro tipo sentado allí, de Texas, con una guitarra, rasgueando, y llegaron a un himno. Yo tenía la silla de montar fuera del caballo, tirada allí, usándola como almohada, y mi manta encima, todavía con las botas puestas, un par de espuelas que me mantenían en pie. Y él comenzó a cantar. Allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá clamé por la limpieza del pecado, allí a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Intenté taparme los oídos con la manta. Miré hacia arriba, y las estrellas colgaban bajas. Y los pinos susurrantes en las montañas parecían gritar. Adán, ¿dónde estás? Ah, la ganadería era algo secundario. Quería encontrar a Dios. Allá lejos, con un par de espuelas, dije. Dios, no sé quién eres, pero no me castigues hasta que encuentre al verdadero. 2 días después, sentado allí en la ciudad, y después, unos días después de la redada, estaba sentado en un pequeño banco del parque. Pasó una niña española. Estaba allí sentado pensando en Dios, ¿qué podría ser?
Y la niña pasó, y yo, un chico de unos 18 años, dejó caer su pañuelo y pasó de largo. Dije, mujer, se te cayó el pañuelo. Solo pensar en Dios había cambiado mi deseo. Un pobre corazón irlandés anhelaba. Quería algo que me satisficiera. Génesis 3:9 Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios me ha dado el privilegio de cazar por todo el mundo. África, India, las montañas, Canadá, en algunos de los viajes más grandiosos, y he batido récords mundiales. Está bien, pero nada puede reemplazar el poder del Dios vivo que te lo imprime en el alma. Cuando llego allí, me encantan las montañas. Me encantan los atardeceres. Me apunto, ato mi caballo, subo a la cima de las montañas y me quedo un par de días viendo salir y ponerse el sol, escuchando el grito del águila. Es bueno. Me encanta estar allí. Pero hermano, mi corazón empieza a latir con fuerza cuando pienso. Inmundo, inmundo, los espíritus malignos lo desgarraron. Todo está bien cuando Jesús viene para quedarse. Empiezo a pensar en los enfermos y en ese llamado, y algo dentro de mí clama. Baja de estas montañas rápido. Baja con la gente. Quiero identificarme como su siervo entre su pueblo. Oh, cómo me encanta identificarme con él. En cuanto a eso, él regresa entre nosotros y se identifica con nosotros. Está aquí esta noche, amigos. 48 Es hora de que comience el servicio bautismal en unos 10 minutos. Y quiero decir esto antes de comenzar. Jesucristo, el Hijo de Dios, solo quería comentar un poco, pero no tengo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha identificado en su palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, se identificó en la reunión de esta mañana al dar discernimiento, al rescatar a un pecador de las rutinas del pecado y convertirlo en un nuevo hombre, una nueva criatura. Toma al más bajo de los hombres, al más bajo de los hombres, al borracho, al alcohólico o lo que sea, y enderézalo, límpialo y haz de él un caballero o una dama. Ese es mi Señor. Toma al hombre enfermo, afligido y sin esperanza, y resucitándolo a una nueva vida, y luego aparece entre nosotros e identifícate como el mismo Jesús para conocer los pensamientos de nuestro corazón. Permanece en medio de su pueblo, Dios en su pueblo, identificándose. Él está aquí ahora, ese mismo Espíritu Santo. 49 Antes de comenzar la reunión para el bautismo, mientras el hermano se prepara, me pregunto. Si hay alguien aquí por quien no se oró esta mañana y está enfermo, veamos su mano. Si está enfermo y necesitado, pongan las manos y no se oró por usted esta mañana. No hay tarjetas de oración ni nada, solo enfermos y afligidos. Bien. Inclinemos nuestros rostros un momento. 50 Señor, con esta garganta tensa, con esta voz oxidada, oh, te pido que penetres en el corazón, la semilla, en el corazón de la gente, para que nos identifiquemos contigo. Porque hay un viejo proverbio aquí en la tierra. Al pájaro se le conoce por sus plumas, y al hombre por la compañía que frecuenta. Y amado Padre Celestial, te pedimos que seas nuestra compañía. Señor, permítenos tenerte aunque cueste todo lo que tengamos en esta tierra. Que nos identifiquemos como, ese hombre realmente vive con Dios. Su compañía es Dios. Que se diga como Pedro y Juan después de pasar por la puerta llamada la Hermosa, y dijeron, no tengo dinero, pero lo que tengo, te daré. Y el hombre paralítico sanó. Y ante los tribunales, la gente dijo que se percibían como ignorantes e incultos. Carecían de educación. Pero sí percibieron que se habían identificado con la compañía correcta. Habían estado con Jesús. Dios, ese es el deseo de mi corazón, ser identificado contigo, como uno de tus siervos, como alguien que te ama, alguien que sería fiel a ti, y guardaría los dichos de tu libro, y haría todo lo que sé hacer que es correcto. Hechos 3:2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3:6 Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:7 Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 51 Ahora, Padre, te identificas de nuevo esta noche entre nosotros para que la gente sepa que esto no es solo un momento especial ni nada por el estilo, Señor. Que se sepa esta noche que eres el mismo Dios que estuvo aquí esta mañana. Tienes el mismo poder. Y lo mismo que hiciste esta mañana, puedes hacerlo de nuevo esta noche. Prometiste que estarían en los últimos días.
Muchos aquí no pudieron percibir suficiente fe. Oramos para que les des fe ahora. Y que tu espíritu se identifique entre nosotros, porque dijiste, las obras que yo hago, también las hará el que crea en mí. Así que, te pido a Dios que te identifiques con que estás aquí con nosotros esta noche y que aún nos amas. Y quieres que cada persona aquí que no se ha bautizado venga y se identifique contigo, para que también sean partícipes de esta maravillosa gracia que puede ser transferida de nosotros a Él y de Él a nosotros, nuestra culpa a Él y su gracia a nosotros. Concédelo, Señor. Escucha nuestras oraciones, como pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 52. Estamos a la sombra de la justicia de Dios. Cada vez que 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, Él prometió estar en medio de ellos. Ahora, no sé, supongo que parte de las tarjetas de oración ya están ocupadas. Algunos de ustedes aún pueden tener algunas. Muchos no tienen tarjetas de oración. No importa si las tienen o no. Si están enfermos, están enfermos. ¿Y si este Dios que escribió esta Biblia, creen solemnemente en Él? Si regresa de nuevo a nuestro medio para demostrar, además de la predicación de la palabra, que está aquí, convenciendo a los pecadores de que está aquí, si está aquí para sanar a los enfermos y revelar la causa como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿aceptarán con gusto su sanidad? Si lo desean, levanten las manos, simplemente, en cualquier lugar, no vamos a. No sé qué tarjetas de oración les dará. No vamos a tener tarjetas de oración. Simplemente oren. ¿Y tú crees? Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 53. Y si Él lo hará y se identificará, deberías avergonzarte de no identificarte con Él entonces. Deberías hacerlo. Ahora, aquí hay un desafío directo. En la iglesia esta mañana repartimos tarjetas de oración, y los llamamos al altar, y oramos por ellos. Y el Espíritu Santo se sacudió con un tiempo tan grande, que sentí que me jalaban a los lados. Era hora de irme porque estaba débil. Y ahora, aquí estoy diciéndote que no tienes tarjetas de oración o lo que sea que estés sentado ahí afuera en la audiencia, te reto a hacer esto. Creer que la historia que te he contado de Jesucristo es verdad. Y oras si estás enfermo. No importa, esta mañana traté de ver si podía encontrar personas que no estuvieran con el tabernáculo. Esta noche, no me importa de dónde seas. Solo ora. Y entonces, si ese gran Espíritu Santo de Dios, del cual tenemos la imagen allí, si Él viniera a este medio, me han oído predicarlo tanto, que Él prometió las cosas que haría, y luego, cuando Él estuviera en la tierra, cuando regresara a nuestra carne, Él haría lo mismo. 54 Ahora, si estás enfermo, ora. Reta a Dios. Di, Dios, el hermano Branham no me conoce. No sabe nada de mí. Pero si tan solo le permites que se vuelva hacia mí y me permita tocar tu manto, entonces hablas, sabré que estás conectado con esta iglesia. La iglesia son los creyentes. Entonces sabré que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y oras. Simplemente siento la inspiración para hacerlo. No sé por qué lo hice, pero siento la inspiración para hacerlo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 55 Ahora, si levantan la cabeza, aquí mismo, mirándome, hay una mujercita que tenía la mano levantada así, orando hace unos minutos. Y está orando por alguien más además de ella misma. Nunca la había visto en mi vida, que yo sepa. Es una completa desconocida para mí. Pero está orando por su hija por una operación. Ni siquiera eres de este país. Eres de Texas. Eso es así, dice el Señor. ¿Tienes una tarjeta de oración? ¿No la tienes? Bueno, no la necesitas. Crean con todo tu corazón. ¿Cómo supe por qué estabas orando? ¿No ves que el Dios del cielo revela los secretos del corazón? ¿No dijo Daniel eso en su época? Dios revela los secretos del corazón. Hay una señora sentada a tu lado. Estaba muy contenta. Tenía problemas del corazón y quiere que oren por ella. Así que, si tan solo pusieras tu mano sobre ella. De acuerdo. Ahora, regresa a Chicago y sana. Amén. Yo tampoco conozco a esa mujer, no sé nada de ella. Pero Dios te conoce. Mira, Él se está identificando con nosotros. Si puedes creer, todo es posible. Daniel 2, 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos.
Daniel 2:47. El rey respondió a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Marcos 9:23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 56. Esta pequeña mujer judía sentada aquí. Ella también estaba orando. Así es. Estabas orando para que te dijera algo. Vi tus problemas esta mañana, pero simplemente no te llamé. Pero esos pies que te han preocupado, van a sanar. Así que no te preocupes. ¿Tú también crees, pequeña dama sentada aquí? ¿Crees que soy su profeta, su siervo? No te conozco. Dios te conoce. Pero si Él es el Espíritu de Dios con nosotros, entonces hará como hizo Jesús. Estabas orando, y parece que me sentí atraída por ti. Ahí está el ángel del Señor junto a ella. Si crees, tus problemas cardíacos cesarán, y la artritis. Tu nombre es Señora Wisdom. Así es. Regresa y ponte bien, Señora Wisdom. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Pero Él es Dios si tan solo lo crees. Miren. Miren. ¿Ven a esa señorita sentada ahí con la mano así en la boca? ¿No ven esa luz que cuelga justo encima de la mujer? Miren. Baja justo hacia ella. La veo romperse. Tiene problemas de hígado, un problema hepático. Es un problema de vesícula. Usted es la señora Palmer. Eso es. Ahora recuerdo quién, no, miren, es solo una visión. La veo sentada junto al hermano Palmer. Así es, hermana. Ahora, vayan, recuperen su salud y crean con todo su corazón. 58. Hay una señorita sentada detrás de ella también, que levantó la vista con asombro, justo detrás de ella. ¿Crees que el problema de amígdalas de esos dos niños desaparecerá, hermana, y tú también? Entonces sigue tu camino a casa, y regocíjate y sé feliz. Pon tu mano sobre los bebés, ambos con esos problemas. Y tu problema también desapareció. Estás sana en el nombre del Señor Jesús, todos ustedes. Se pondrán bien, estarán bien. ¿Pueden ver que el Dios viviente vive hoy? Él es igual de grande en cualquier lugar, ¿verdad? ¿No quieren identificarse con Él? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento antes de que yo, me debilita tanto. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Justo ahora, diciendo: Dios, ten piedad de mí. Ahora quiero creer en el Señor Jesús. Quiero que todos mis problemas se resuelvan ahora. Que Dios esté con ustedes. 59. Señor, que resucitaste a Jesús de entre los muertos, Dios del cielo, te ruego por ellos, que esta sea la hora en que crean, que pasen al frente si nunca lo han hecho antes, y se identifiquen con Jesucristo aquí en este estanque esta noche. Porque la Escritura dice que si somos sepultados con Él para el bautismo y compartimos con Él su muerte, también compartiremos con Él la resurrección. Esa es una promesa. Y el gran San Pedro de antaño dijo que nos arrepintiéramos y nos bautizáramos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiríamos el don del Espíritu Santo. Todo esto, aquí está sentada mi nuera, Señor, la pequeña Loice, hambrienta, sedienta, ayunando y esperando. Allí está sentada mi hermana allá atrás, hambrienta, sedienta, ayunando y esperando. Oh Señor, envía el Espíritu Santo ahora mismo de alguna manera a este edificio e infunde en sus almas el poder de la resurrección. Y que se pongan de pie en el poder de su resurrección y se identifiquen con Jesucristo en su resurrección. Concédelo, Señor. Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdona todo pecado. Omite todo lo malo, Padre, y danos tu gracia mientras oramos en el nombre de Jesucristo. Sana a todos los enfermos y afligidos. Señor, estás aquí. Eres Dios. Demostraste ser Dios. Y oramos que, conociendo la naturaleza de tu espíritu, realizaste algunas cosas y luego desapareciste de ellas, te fuiste a otro lugar, a otra ciudad, y te fuiste. Pero dejaste la huella de que el Dios viviente vivió. Y oro, Señor Jesús, que esto haya sido una impresión en los corazones de las personas que nunca olvidarán, que el Espíritu Santo está presente para sanar, salvar y llenar con su bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 61. Ahora, ¿cuántos de los presentes iban a ser bautizados? Levantan la mano. Ya tienen todo listo. Pueden prepararse para las aguas en unos momentos. Y ahora, mientras esperamos al Espíritu Santo, por unos momentos, ¿cuántos de los presentes aún no lo han recibido y desean, orando fervientemente, recibirlo?
Teddy, si puedes, o algunos de ustedes, al piano ahora mismo. Cantaremos algunos himnos ahora mismo mientras las mujeres que se preparan para el bautismo van a esta sala, y los hombres a esta sala que se prepara para el bautismo, mientras nos preparamos para el evento. Y luego, esperaremos que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos revele lo que Él quiere que hagamos. Luego, apagaremos las luces en el auditorio principal. El ministro estará en las aguas aquí afuera. Y luego tendremos la ceremonia del bautismo. Un momento, justo antes de que apague la luz, hermano Evans, quiero leer algunas escrituras mientras esperamos, solo por un momento, si es tan amable. Mientras se preparan, quisiera leerles algunas escrituras. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Claro, Él está aquí ahora mismo. Lo único que hay que hacer para recibir el Espíritu Santo es levantarse y aceptarlo. Su poder ha demostrado que Él está aquí. ¿Cómo podríamos tener la menor duda? Su bendita y santa presencia nos baña el alma. Siento que podría gritar a todo pulmón que su bondad y su misericordia perduran por los siglos de los siglos. Él está aquí. Mi corazón arde, lleno de gozo y alegría inmensa por su presencia. 63 Antes de que apaguen las luces, quiero leer el primer capítulo de los Hechos. Y creo que todo hombre, ministro o persona aquí, evangelista o lo que sea, comprenderá esto. Que Dios es infinito. Dios no puede hacer algo de una manera y luego cambiarlo y hacerlo de otra. Tiene que hacerlo siempre de la misma manera, ¿no es así? Esta fue la proclamación que salió de Dios. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios entre ustedes por prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. ¿Qué clase de señales hizo para demostrar que era el Mesías? Conociendo los pensamientos de sus corazones. ¿Es correcto? Pues, dijo Pedro, con señales y prodigios, Dios demostró que estaba con él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron, y por manos inicuas lo crucificaron y mataron, a quien Dios resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Porque David habló de él. Vi al Señor siempre delante de mí, está a mi diestra, y no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua se alegró. Además, mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, él, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne, vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros, somos testigos. Oh, eso me emociona. Seguimos siendo testigos suyos. Resucitó de entre los muertos. Vive esta noche. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora veis y oís. Porque David no subió al cielo. Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien vosotros, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora bien, ¿en qué idioma estaba hablando para que todos esos idiomas del mundo lo oyeran? Ahora bien, cuando ellos, la gente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hace un tiempo, les parecían locos. Ahora, después de ese poderoso sermón que se difundía por todas las naciones, hermanos, ¿qué podemos hacer? Entonces vino la receta. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó, diciendo, sálvate de esta perversa generación. Si ese no es el mismo evangelio que predicamos hoy, sálvate de esta perversa generación. Se obraron muchas señales y prodigios, la presencia de Jesucristo mostrándose vivo, y el mismo bautismo que fue comisionado aquí mismo, se comisiona aquí mismo en el púlpito también, esta noche. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Hechos 2. 22 Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mi rostro, y a mi diestra está, no seré conmovido. Hechos 2, 26. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu presencia. Hechos 2, 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2, 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Hechos 2, 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 34. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Hechos 2, 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2, 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 2, 40. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 64. Querido Dios, los salones están llenos de personas que se identifican contigo en el bautismo. Te ruego, Señor, por ellos, que si bondadosamente, Señor, en esta hora, cuando salgan del agua, algo les suceda y sus almas sean llenas del Espíritu Santo. Que salgan y salgan del agua, y salgan a manifestarte predicando el Evangelio, enseñando en la escuela dominical, hablando en lenguas, interpretando lenguas, haciendo señales, prodigios y milagros. Y sobre todo, el amor de Dios ardiendo en sus almas con mansedumbre, gentileza, paciencia y humildad. Señor, te los encomiendo. Son los trofeos de este avivamiento. Y te ruego que los guardes bajo tu cuidado. Y algún día, mientras estoy aquí orando sobre tu Biblia, después de haber predicado de ella y declarado con todo mi corazón lo que creo que es la verdad, tal como me la revelarás, 65. Y Señor, esperamos su bautismo, así como todos los presentes esperamos la resurrección. Y algún día, Señor, mientras estemos juntos en los lugares celestiales, que suene un sonido del cielo. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que seamos arrebatados con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Concédelo, Padre. Mántenos sanos, felices y llenos de fervor. No pedimos dinero. No pedimos cosas fáciles. Solo pedimos ser como Jesús. Queremos identificarnos con Él, con el tipo de espíritu que estaba en Él, manso y gentil, siempre en los asuntos del Padre. Señor, en la hora final de este avivamiento, y esta identificación de muchas de estas preciosas personas, continúa identificándote dándoles el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Bendice este pequeño tabernáculo. Bendice a cada ministro, a cada persona que lo ha asistido, a cada iglesia que ha estado aquí. Señor, te pido que envíes un avivamiento a cada iglesia del mundo. Y que las veamos unidas con un solo corazón y unánimes para que la gracia del arrebatamiento de Jesucristo se dé entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 66 Ahora, las luces se apagarán en el auditorio principal por un rato. Se ha orado por estos pañuelos. Y ahora, las luces se apagarán por un momento, y luego solo silencio, y el ministro bautizará uno tras otro hasta que terminemos todos. Ahora, si todos pueden ver, ahora, el micrófono, bájenlo hasta el fondo como, ¿esto es para la grabadora? Muy bien. Él se encargó. Quería hacerlo yo mismo esta noche. Tengo mucho calor. Y el hermano Neville ha estado descansando, así que quería que el pastor también participara en esto. Muy bien, hermano. Un momento y las luces se apagarán en el auditorio principal, entonces podrán ver por nuestro gran cristal que cuelga detrás, que mira directamente hacia la piscina donde vendrán a bautizar. Y si los preparan, entonces, cada vez que bautizan, suben, los ancianos corren la cortina para que las mujeres puedan salir del agua. Y entonces vendrán uno tras otro. Los bautizarás en el nombre de Jesucristo. 67 Ahora, recuerden, como ministro responsable de la palabra de Dios que me ha sido encomendada, recomiendo a cualquiera que no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo que se rebautice. Eso es lo que dijo Pablo. Dijo que incluso si se hubieran bautizado de una manera, dijo que debían ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Dijo que si un ángel alguna vez enseñó algo diferente, sea anatema. Eso se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, predicase otro evangelio, sea anatema para vosotros. Ahora, justo antes de que comience la ceremonia, pueden ver todos. El hermano Neville bautiza a la gente. Las palabras de, ministro del evangelio. El hermano Branham habla sobre un amigo personal, un amigo muy personal mío. Esta señora es muy amiga de Oral Roberts. Ella y su esposo, otros, ganadores de almas de Dios, el hermano Oral Roberts, uno de mis amigos más cercanos, el hermano Neville bautiza a más personas. Este servicio bautismal dura aproximadamente media hora, durante la cual el hermano Branham comenta y canta. Sí. Concédelo, Señor.